este canal de geopolítica es un canal de centro, de los pocos canales de centro que existe. Es decir, nosotros no estamos polarizados ni con la izquierda ni con la derecha, no somos pro Estados Unidos ni pro Rusia, ¿ok? No estamos en la nómina de ningún gobierno, ¿ok? De ningún medio de comunicación, de ninguna ONG, de ninguna fundación, y por lo tanto nos podemos dar el lujo de ser objetivos, ¿no? Entonces vamos a tratar de honrar esa propuesta. Muy bien, comenzamos. Primero vamos a tratar de entender la historia de expansionismo estadounidense, ¿no? Esto es una historia, digamos, verificable, es una historia que está registrada paso a paso. Estados Unidos no nació siendo grande, hoy en día es, si mal no recuerdo, el cuarto país más grande del mundo, después de Rusia, Canadá, China, y de ahí viene Estados Unidos. Es el cuarto país más grande del mundo, ¿ok? Con casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Por ponerlo en perspectiva, es más grande que Brasil. Es casi un poco más de 4 veces el territorio mexicano, por poner una idea, ¿no? 3 veces el territorio argentino, para darles alguna perspectiva de proporción, ¿ok? Es un, es un país que nació hace 250 años más o menos, siendo 13 colonias británicas en el este, en la costa este de Estados Unidos, y tras sucesivas campañas de expansión logró el territorio que tiene ahora, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer una revisión rápida, porque esto nos va a permitir entender la mentalidad que hay en las élites estadounidenses, que esto no es nada nuevo. Algunos se sorprenden, dicen, oye, pero qué raro, ¿por qué Estados Unidos quiere más territorio? ¿Por qué está apuntando a Groenlandia, Canadá, el Golfo de México, Panamá, etcétera, etcétera? ¿No? Algunos se sorprenden. Todo el mundo pensaba pues que Rusia era el único expansionista, ¿no? Pobre Ucrania, el invasor ruso que quiere crecer y quiere invadir Europa. Estamos viendo que las cosas no son tan así, ¿no? Lo que yo siempre digo, no hay potencia buena ni mala, todas tienen sus intereses y todas bailan al son de sus intereses, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta mentalidad, doctrina expansionista en Estados Unidos tiene que ver con algo que se llama el destino manifiesto, ¿no? Digamos, cuando Estados Unidos logra la independencia, viene de una, recordemos que viene con una herencia protestante, ¿no? Es decir, gran parte de los colonos estadounidenses que llegaron a las costas de América eran pues, digamos, exiliados religiosos. Recordemos las famosas guerras religiosas en Europa. Entonces tenían una mentalidad diferente a la mentalidad católica que todos tenemos en Latinoamérica, ¿no? Esta mentalidad protestante pues tiene que ver pues con ciertos principios, cierta ética laboral, el trabajo duro, también el respeto a la propiedad privada, el respeto a, a las libertades, ¿no? Y digamos, básicamente la libertad de culto, ¿no? Que ellos buscaban, ¿cierto? Y bueno, digamos, el virtuosismo religioso, ¿no? Digamos, el ser muy, digamos, lo más cercano a lo que la doctrina cristiana proponía, ¿no? Esa es la mentalidad, pues, estadounidense. Entonces, desde un inicio ellos se sintieron un pueblo especial. Y esa mentalidad de sentirse un pueblo especial se manifestó en lo que se llama el destino manifiesto, ¿no? Que Estados Unidos, en primer lugar, estaba destinado, ¿ok? Tenía la misión de expandirse, llevar más allá de sus fronteras esta doctrina, ¿no? Obviamente entendiendo eso pues para su propio beneficio, ¿no? Y una vez que concretó esas primeras expansiones continentales en América, pues ya se internacionalizó, ¿no? Como vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, de esa manera, mediante compras, mediante amenazas o mediante guerras, Estados Unidos empieza a crecer, ¿no? Casi siempre en un sentido hacia el oeste, ¿no? El famoso Far West, ¿cierto? Entonces, primero le adquiere la Florida a España, luego le adquiere la Luisiana a Francia, luego se anexa a Texas, que era un estado mexicano, un territorio mexicano, luego libra una guerra con México y le arrebata pues gran parte del territorio, lo que ahora es California, Arizona, Nuevo México, ¿cierto? Y recordemos, alguien pensará, ¿no? Dice, qué raro, ¿no? ¿Por qué razón España le vendería la Florida a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué razón Francia le vendería la Luisiana, ¿no? La parte del Mississippi a Estados Unidos, ¿no? O más adelante, ¿por qué razón Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos?
Recordemos que en esa época estos imperios coloniales, tanto el español, el francés y el propio imperio ruso, venían con ciertos problemas económicos, habían enfrentado sendas guerras, ¿no? España, pues recordemos, en 1819 estaba en plena crisis de, digamos, de haber sido invadida por Napoleón. Sus colonias hispanoamericanas en Latinoamérica se estaban independizando, entonces estaba justo en su momento más débil. Entonces, en ese momento débil es que Estados Unidos aprovecha para proponerle la compra, y una España debilitada, sin capacidad de defender lo que era suyo, optó por la venta para sacar algún beneficio antes de que se lo arrebatara mediante una guerra, como pasaría 100 años después, casi 100 años después con Puerto Rico, con Cuba y Filipinas, ¿no? Y igual se puede decir de Francia. Recordemos, Francia en 1803, Napoleón estaba en su apogeo, pero Napoleón carecía de una flota imperial muy fuerte como lo era la británica. No tenía la capacidad de defender a la Luisiana y por esa razón opta por la venta. ¿Ok? Y en cuanto a Texas, se puede decir algo semejante, ¿no? Muchos colonos estadounidenses entraron a territorio mexicano en Texas, se instalaron ahí y luego de haber colonizado y haber desplazado a parte de la población mexicana, propiciaron un independentismo que fue aprovechado por Estados Unidos, ¿no? Luego viene la guerra con México, derrotan a México y en los tratados de Guadalupe Hidalgo Estados Unidos consolida su expansión. Casi la mitad del territorio mexicano se pierde en esa guerra, y es así como se expande. Bueno, entonces vemos un modus operandi de todo esto, ¿cierto? Vemos un modus operandi que no ha cambiado. Entonces, del siglo XIX, 200 años después, ese modus operandi continúa. O sea, esto como digo, trae mucho antecedente, ¿ok? Lo mismo se puede decir de Alaska. Cuando Alaska es vendida por Rusia a Estados Unidos en 1867, recordemos que Rusia venía con sendos problemas, la guerra de Crimea, la guerra con el Imperio Turco, ¿cierto? Estaba debilitada. Recordemos que Rusia se expande en el extremo oriente, a toda la Siberia, ¿ok? Y en Alaska tenía ciertos asentamientos, pero Rusia no tenía la capacidad de defender Alaska y el temor ruso era que Alaska cayera en manos británicas y antes que cayera en manos británicas optó por venderlo a Estados Unidos para sacar algún beneficio. Es así que se entiende estas compras, ¿ok? ¿Nos suena parecido a Dinamarca y Groenlandia? Una Dinamarca debilitada, una Dinamarca que está en crisis como la está Europa en este momento, producto de la guerra en Ucrania, toda la inflación, el costo energético por las nubes, una Dinamarca debilitada, que es como un socio menor en la OTAN, no tiene con qué defender Groenlandia. O sea que parece que el destino de Groenlandia está marcado, va a ser como el Alaska de Dinamarca, ¿no? Va a tener que ser vendida por las buenas o por las malas. Eso va a tener que ser así, ¿no? Entonces, ah, luego Hawái, recordemos el caso de Hawái, era un pequeño reino, unas islas ahí en medio del Océano Pacífico, pero tenía una posición estratégica. ¿Por qué? Porque si te proyectas hasta Hawái, pues llegas a tener presencia pues en Oceanía, en la propia Asia. Recordemos que Estados Unidos ya se estaba proyectando en 1898, cuando digamos, se anexiona a Hawái, acababa de vencer o estaba en guerra con España, Estados Unidos, y buscó un pretexto en el famoso, la explosión de la bahía de Cuba, ¿no? Este, este acorazado, si mal no recuerdo, el Maine, ¿no? Que fue hundido, algunos dicen por los propios estadounidenses como pretexto de guerra, porque Estados Unidos sabía que España venía debilitada, había pasado una guerra civil a mediados del siglo XIX. Entonces, digamos, ¿se dan cuenta el timing estadounidense? Sabe escoger el momento correcto. Ok, tienes a un imperio español agonizante y ahí, justo en ese momento, guerra. España no duró mucho, no tenía la capacidad de defender a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sucumbe al poderío estadounidense y Estados Unidos se anexiona también Hawái, que estaba muy cerca a Filipinas. Para que veamos el modus operandi, y esto no es nada nuevo, mi querido amigo, esto es parte de la mentalidad estadounidense de considerarse un país excepcional, ¿no? Un país especial,
¿ok? Ese es lo que está en la mente del liderazgo estadounidense, ¿ok? Esto funciona así. Luego, en el siglo XX, pues obviamente Estados Unidos continúa su ascensión como gran potencia, y recordemos que ya llega en la Primera Guerra Mundial en 1914 y la Segunda Guerra Mundial en 1939, donde Estados Unidos participa en ambas guerras al año o a los 2 años de haberse iniciado, donde Estados Unidos inclina la balanza a favor de los aliados, ¿ok? Por su capacidad industrial, y donde Estados Unidos no sufre daño material, porque prácticamente el territorio estadounidense continental no fue atacado. Entonces, al terminar estas guerras mundiales, Estados Unidos se encumbra pues como el mayor poder industrial. Recordemos que el anterior fue Gran Bretaña, pero Gran Bretaña había sido tan atacada y tan arruinada en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que ceder la estafeta de poder a Estados Unidos, ¿no? Y es ahí que Estados Unidos pasa a una nueva etapa neoexpansionista. ¿Cómo se manifiesta esta nueva etapa neoexpansionista? Con la colocación de senda bases militares. Algunas fuentes señalan que hay más de 800 bases militares estadounidenses repartidas por el mundo entero. Un país que tiene una base militar extranjera no puede decir que es soberano, pues eso no existe. Los pocos países que no tienen bases militares extranjeras, pues se puede contar con los dedos, ¿no? Rusia, China, India, Brasil, los países más grandes, son los países que tienen juego geopolítico, no tienen bases militares estadounidenses o extranjeras en su territorio. Nuestros países pequeños, la gran mayoría tiene bases extranjeras, por lo tanto, no podemos decir nosotros que somos soberanos, no se puede, porque estás intervenido, pues, esa es la verdad. Y es lo que le ha pasado a Alemania, a Japón. Están bajo intervención desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Japón en los 80 se proyectaba a ser rival de Estados Unidos, todo el mundo hablaba de Sony, Panasonic, Kawasaki, etcétera, ¿cierto? Ya todo el mundo veía venir a Japón como superar a Estados Unidos. ¿Y qué pasó en el 85? Los acuerdos del Plaza. Estados Unidos le dijo, mira Japón, está bien, yo quiero que estés bien, pero no mejor que yo, pues, ¿no? Entonces, mira, bájale, ahora vas a devaluar tu moneda, acuerdos monetarios, para que el déficit, porque en esa época Japón le exportaba más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vendía a Japón. Muy parecido a lo que pasa hoy entre China y Estados Unidos. Y Estados Unidos, como tiene intervenido Japón, impuso sus condiciones y a partir de ahí Japón entra en una recesión que ha durado hasta el día de hoy, la famosa década perdida y todo, en los 90. Japón nunca se recuperó del todo. ¿Qué pasó en los 2000? Una Alemania que estaba embalada, estaba prácticamente como segunda o tercera economía del mundo, Alemania, el milagro alemán, yo mismo analicé este caso en otros videos. Alemania había hecho una alianza energética con Rusia y gracias a la energía barata rusa, Alemania logra una mayor competitividad en sus empresas y en sus exportaciones. Y Alemania se encumbra como gran potencia. Y entonces, ¿qué pasó? Guerra en Ucrania, ¿cierto? Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Alemania, espérame, no me está gustando que sean muy amigos de mis rivales, así que no, 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 no. Así que tú te me peleas con Rusia, acá dame ese cuento de la alianza, que Nord Stream, no, 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 eso se va. Para que veamos, cuando eres un país intervenido, tú no tienes soberanía. Y eso hay que ser consciente, ¿no? Así nos guste o no, nuestros países, la gran mayoría, estamos intervenidos, ¿sí? ¿No? Aunque nos han vendido el cuento que somos soberanos. Eso no es así, ¿ok? Bueno, entonces, como digo, la política estadounidense, ojo, y también quiero ser en honor a la verdad, porque yo hablaba soy un canal de centro, yo no soy prorruso para nada. Estas políticas intervencionistas, expansionistas de Estados Unidos no son monopolio de Estados Unidos, como a veces en Latinoamérica nos hacen creer algunos izquierdistas, ¿no? Ah, maldito imperialismo, que no sé qué. El imperialismo, mi querido amigo, es parte de la esencia de una gran potencia. Lo tuvo la Unión Soviética, recordemos la cortina de hierro. Lo tuvo el imperio chino en su momento con sus expansiones, ¿no? Lo ha tenido cualquier imperio, el imperio español, el imperio portugués, el imperio holandés, el imperio británico, por supuesto. Expansionismo e intervencionismo. El imperialismo es inherente a toda gran potencia. Por eso yo siempre digo, no hay potencia buena ni mala, solo hay puro interés, ¿ok? Puros intereses. Entonces, ojo, en honor a la verdad hay que decir las cosas claras.
¿listo? Igual que el Imperio Ruso en su momento. Entonces, esto no es patrimonio de los Estados Unidos, pero estamos analizando en este momento el expansionismo estadounidense, ¿ok? Y en lo que nos atañe, cómo nos afecta en Latinoamérica, ¿no? Bueno, muy bien, seguimos. Ahora, hemos escuchado las noticias, ¿no? Que Groenlandia, que Trump quiere Groenlandia, que no sé qué. Bueno, vamos a entender un poquito qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué Groenlandia? ¿Por qué es importante Groenlandia? A veces la hemos visto en el mapa como una isla grande ahí arriba, cerca del Polo Norte, puro hielo. Alguien diría, ¿para qué quiere Trump un pedazo de hielo, ¿no? A ver, en primer lugar, Groenlandia tiene una posición geográfica estratégica. Está muy cerca al Polo Norte, está entre Canadá y Europa, al igual que Islandia. Entonces, es una posición que te permite dominar el Atlántico Norte. Recordemos que la OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo la guerra contra los nazis, Estados Unidos ocupó Groenlandia. Groenlandia es, digamos, un protectorado, un territorio extranjero de Dinamarca desde el siglo XIX, por lo menos. ¿Ok? Entonces, pero recuerden, en época de guerra, en época de emergencia, en época de crisis, cuando Estados Unidos invoca la seguridad nacional, no hay ley que valga. Acá se hace lo que es más importante y beneficioso para Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca había sido ocupada por los nazis y Estados Unidos, invocando la seguridad nacional, ocupa Groenlandia e instala sus bases militares, radares, etcétera, ¿ok? Para impedir que caiga en manos de los nazis. Bueno, digamos que la causa en ese momento era entendible, ¿cierto? ¿Ok? Pero se metió, o sea, entró a Groenlandia, pero nunca se fue. La base de Thule estuvo muchos años, hasta prácticamente nuestro siglo. Ahora ha cambiado de nombre a la base, se llama ahora eh, Pitu- Pitufik, la base Pitufik, y ahora tiene otras bases también, o sea, bases de alerta temprana. Recordemos que el Océano Ártico es el camino más corto para el ataque nuclear entre Estados Unidos a Rusia y viceversa. O sea, todo un ataque, digamos, la ruta más corta para atacar con misiles, atacarse con misiles entre estas dos grandes potencias, pues es el Polo Norte. Y entonces a ti te interesa tener radares de alerta temprana en esa zona. Entonces, una primera razón es la ubicación estratégica de Groenlandia. Poniéndolo en contexto, Groenlandia es bueno, un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es más grande que México en tamaño. Es más grande que México. Bien es cierto que la mayor parte del territorio pues, está cubierto por hielo, pero, y aquí viene lo interesante, se han descubierto sendos depósitos de pues, minerales de todo tipo, hierro, se ha descubierto petróleo, se ha descubierto gas, hasta las famosas tierras raras. Este es un tema importante porque recordemos que en este momento, por la lucha que hay entre Estados Unidos y China por el dominio industrial del mundo, Estados Unidos le ha venido imponiendo una serie de sanciones, ¿ok? Le ha venido también imponiendo unas restricciones en la famosa guerra de los chips. ¿Y cómo ha respondido China ante esos ataques? Restringiendo las exportaciones de tierras raras. Perdón, las tierras raras son minerales muy, muy específicos, muy especiales. Pues como su nombre lo dice, pues no es común encontrarlas en el mundo. Y China tiene en este momento más o menos un 80% o más de la capacidad de exportación de estas tierras raras. Y esa es la importancia. Con estas tierras raras, la industria de armamentos puede fabricar, pues, digamos, los misiles, metales especiales para proteger o parte de la electrónica, etcétera. Esa es la importancia de estas tierras raras. Y por esa razón, que China detente casi un monopolio internacional y esté restringiendo el acceso a esos minerales, entonces vuelve a Groenlandia mucho más atractivo, porque si tú tienes en Groenlandia grandes depósitos de esto, y pues como es un país casi inhabitado, tiene poco más de 50.000 habitantes para tremenda extensión, tú puedes aplicar una minería
aunque sea contaminante, porque la minería de tierras raras es contaminante, entonces puedes aplicarla sin que las ONGs, digamos, ecologistas te estén fastidiando. Entonces, por esa razón, entonces Groenlandia por ubicación, ¿ok? Por ubicación estratégica, por estar, por contener depósitos minerales muy valiosos, incluyendo el petróleo. Y en tercer lugar, por estar justo en la nueva ruta comercial. Hay una nueva ruta comercial que se está desarrollando en el mundo. Y hay una nueva ruta comercial que se está desarrollando en el mundo, perdón. Ya, a ver, alguien está aquí con ok, listo. Muy bien. Entonces, como les decía, hay una nueva ruta comercial, ¿ok? Voy a tratar de ir hacia ese mapa, permítanme, solo voy a poner la diapositiva para que se entienda mejor esta nueva ruta ártica, ¿ok? Ok, acá está, vamos a volver a compartir. Entonces, miren, aquí está la ruta ártica, digamos, la nueva ruta ártica. Anteriormente, cuando el Extremo Oriente, estamos hablando de China, Japón, sudeste asiático, querían hacer llegar sus productos a Europa, tenían que atravesar todo el mar de la China, bajar al estrecho de Malaca, cruzar el Océano Índico, pasar por digamos, por el Mar Rojo, Canal de Suez, Mar Mediterráneo y llegar a Europa. ¿Está bien? La línea roja. En un camino que era, pues, demoraba 45 días o más, ¿cierto? Con el consiguiente costo, pues, de combustible, costo logístico, etcétera. Bueno, dentro de las consecuencias del calentamiento climático, el Ártico se está descongelando y eso está permitiendo que surja una nueva ruta, la ruta ártica. En esa ruta ártica tú puedes subir pues de los puertos asiáticos por Rusia, contornar toda la Siberia y llegar a Europa por el Mar del Norte, por la zona de Noruega, de Gran Bretaña, en una ruta mucho más corta. Se dice que es más o menos un 40% más corta en tiempo, ¿ok? Con el consiguiente ahorro en competitividad. Ahora, recordemos que en las rutas tradicionales, la anglósfera, Estados Unidos y Gran Bretaña, poseían los enclaves estratégicos. Recordemos, ¿no? Singapur, en el estrecho de Malaca, Singapur, antigua colonia inglesa, con fuertes lazos con la anglósfera, aliado, ¿ok? Luego pasas por todo el Océano Índico, donde están las bases militares estadounidenses, Diego García, por ejemplo, ¿ok? Luego pasabas por el estrecho de Bab el-Mandeb, entrando al Mar Rojo, ahí está Djibouti, donde hay una base estadounidense. Luego pasabas por el Canal de Suez, donde, aunque a pesar que pertenece a Egipto, pues durante muchos años con Hosni Mubarak, aliado estadounidense, Estados Unidos y Gran Bretaña, recordemos que este canal fue construido por Francia, tenían todavía muchos intereses en Suez y está muy cerca de Israel, ¿cierto? Y pues en el Mediterráneo hay senda bases militares navales estadounidenses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta ruta no solamente era más larga, sino era más riesgosa para los países que son rivales de Estados Unidos, Rusia, China, por ejemplo, podían ser fácilmente bloqueados en esa ruta ante cualquier eventualidad. Más bien con la ruta ártica ya no tienes, la anglósfera perdió su capacidad de bloquear. Y por eso Estados Unidos estaba muy preocupado. Por eso Estados Unidos está invocando la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque acá arriba pues no hay un canal de Suez, no hay un canal de Panamá que Estados Unidos pueda bloquear. Están básicamente la costa de Alaska, la costa de Canadá, la costa de Groenlandia, toda la costa de la Siberia soviética, bueno, rusa, y luego está Noruega e Islandia. Eso es todo. Entonces, por esa razón, en este momento Trump está muy, pero muy, muy, muy preocupado y muy, digamos, interesado en, digamos, hacerse con Groenlandia. Ahí vemos el mapa un poco más en detalle, ¿no? Entonces, esta ruta ártica, miren la costa, ¿no? La naranja viene siendo la costa, digamos, la ruta actual,
¿ok? En la ruta del Ártico, la color naranja, y la parte roja viene siendo pues las costas de Alaska, y Canadá y parte de Groenlandia. Pues esa es la razón en este momento. Entonces, analicemos también, eh, digamos que Trump llegó al poder con la propuesta de MAGA, ¿no? Make America First Again, Make America Great Again, ¿no? Hagamos Estados Unidos grande otra vez. Si tú analizas ese eslogan, ¿qué te quiere decir? Hagamos Estados Unidos grande otra vez. ¿Qué te está diciendo con eso? Estados Unidos dejó de ser grande. Es decir, si yo estoy llegando al poder para hacer Estados Unidos grande de nuevo, quiere decir que en algún momento dejó de ser grande, ¿sí o no? Lo está admitiendo el propio Trump. La propia gente de Trump está admitiendo que Estados Unidos no es lo que era. Y como dicen los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Yo no tengo que demostrar ahorita que Estados Unidos está en crisis. Ellos mismos lo están admitiendo. No tengo que admitir, no tengo que probar nada. Ellos mismos lo están admitiendo. ¿Ok? Entonces, esto es una crisis de competitividad, una crisis económica. Recordemos que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, más o menos un 130, 140% el tamaño de la deuda versus el PBI. Para que lo entendamos en términos económicos, mi querido amigo, técnicamente está quebrado. Técnicamente está quebrado. Esto es como una empresa o una persona. ¿Ok? Tú como persona tienes tus ingresos, tienes tus egresos. ¿Está bien o no? ¿Ok? Y tienes tu tarjeta de crédito. ¿Estamos de acuerdo, no? Cuando tus egresos al mes, lo que tú ganas, supongamos que ganas, qué sé yo, $1.000, pero tus gastos son $1.500, ¿qué significa eso? Mes a mes te estás haciendo más pobre, estás endeudándote. La deuda, al final, es un compromiso que vas a tener que pagar, salvo que no pretendas pagar, ¿cierto? Y lo único que te sostiene es que todavía tienes tu tarjeta de crédito, la gente todavía te da crédito. Eso es lo que hace Estados Unidos, como una empresa, ¿no? Endeudada. ¿Qué va a pasar cuando se corta ese crédito? Se cae como castillo de naipes. Eso es lo que pasa. Por esa razón, Trump también ya anunció, y él dice, bueno, esos países ahí, los BRICS que están promoviendo la desdolarización, no nos vamos a quedar nosotros en tribuna viendo que hagan sus planes, nosotros vamos a responder. O sea, Trump está llegando con una propuesta contestataria, ¿no? Porque siente que todas las políticas que hizo Biden, el Partido Demócrata, no han funcionado. Los demócratas son anti-Rusia, ¿no? Y eso no funcionó. Quisieron hacer que Rusia pierda una guerra tipo Afganistán en Ucrania, no ha pasado. Rusia se ha fortalecido más bien, y entonces como no puedes, como dice, ¿no? Si no puedes contra ellos, únete, ¿no? ¿Cuál es la nueva estrategia que traen en este momento? Dividir a los BRICS, dividir a los BRICS, y para eso necesitas hacer las paces con Rusia, para alejarlo de China, porque ahorita el gran peligro es China. A diferencia de Rusia, China no está gastando en guerras, por eso está invirtiendo, por eso está innovando, por eso está creciendo. Y ese es el peligro, ¿ok? Para que se entienda qué hay detrás de todo esto de Groenlandia y por supuesto que va a terminar siendo para Estados Unidos. No necesariamente lo va a anexar, basta con que Dinamarca ceda, y yo creo que ya había salido la primera ministra danesa, primero a minimizar el tono de Trump, no, no pasa nada, somos amigos, él es un poco así, pero por otro lado también ya anunciaron que el destino de Groenlandia lo van a decir los groenlandeses. O sea, 50.000 groenlandeses, ¿no? Que dependen de las ayudas del gobierno danés, y que pueden ser fácilmente manipulados y pueden ser fácilmente, digamos, llevados hacia sus intereses estadounidenses. Groenlandia de facto va a pasar a, digamos, a alimentar la alicaída economía estadounidense, pues con todos los recursos que contiene, ¿cierto? Y con la posición estratégica que tiene, y eso le va a dar un segundo aire a la economía de Estados Unidos, un segundo aire. Esto es importante también entenderlo. Las potencias, mis queridos amigos, no tienen amigos, no tienen aliados, tienen intereses. Tú eres mi aliado mientras me sirves. El día que no me sirves, yo puedo dejar que te hundas. Acá cada uno salva sus intereses. ¿Ok? Entonces, Europa venía prosperando, la época de la alianza ruso-alemana, inicio del siglo XX. Estados Unidos dice, no, 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 yo me estoy quedando atrás, a mí, si tengo que sacrificar a Europa, hacerla pelear con Rusia para poderle extraer recursos a Europa para yo sobrevivir, lo hace sin ningún pudor ni problema. Así funcionan las potencias, ¿ok? Igual que lo decía la Unión Soviética con sus satélites, lo mismo, tal cual, ¿ok?
Entonces, así funciona esto. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la razón por la que Groenlandia es importante. Ahora, Canal de Panamá, porque también ha mencionado el Canal de Panamá, ¿no? Ha dicho, ¿no? Fue un poco sarcástico, ¿no? En Año Nuevo dijo, un saludo a Navidad o Año Nuevo al Canal de Panamá y a todos esos tiernos soldados chinos que la están custodiando, ¿no? Claro, exagerando un poco, ¿no? No creo que haya soldados chinos en Panamá, pero es evidente que Panamá ha tenido una economía abierta, ha empezado a tener ciertos lazos comerciales con los chinos y eso no ha gustado a Estados Unidos. Recordemos la historia del Canal de Panamá. Panamá era un departamento, una zona de Colombia hasta 1903. Es decir, por casi un siglo, Panamá perteneció a Colombia. ¿Ok? Esto es importante recordarlo. ¿Qué pasó? Recordemos que eh, en 1880 los franceses, con el ingeniero Ferdinand Lesseps, construyen el canal de Suez en Egipto, permitiendo una ruta comercial que pasara por el Mediterráneo, Mar Rojo, y llegara directo a la India, al Océano Índico. ¿Ok? Cuando antes tenían que rodear toda África. Era muy largo. En su momento el canal de Suez les ayudó muchísimo a Francia y Gran Bretaña para poder controlar sus colonias en Asia. ¿Ok? Y, digamos, Estados Unidos ya tenía puesta la vista en el canal de Panamá. Y habían planes para hacer el canal de Panamá. De hecho, Colombia lo intenta. Colombia intenta hacer el canal de Panamá con el mismo ingeniero del canal de Suez, Ferdinand Lesseps. Lo que pasa es que lamentablemente para los intereses colombianos, la zona de Panamá, pues una zona pues, tropical, hay malaria, fiebre amarilla, ¿cierto? A diferencia de la zona de Suez, que es un desierto, pues, ¿no? Entonces, construir el canal de Panamá en términos de ingeniería era mucho más complejo, mucho más difícil. Y por esa razón, lamentablemente, el proyecto colombiano de la construcción del canal de Panamá fracasa en su momento. Y es ahí cuando Estados Unidos aprovecha el descontento de los panameños, de la región de Panamá, de los panameños, y alienta el independentismo. Lo de siempre, ¿no? Divide y reinarás. Siempre nos están balcanizando, ¿no? Entonces, si no puedo convencer al gobierno colombiano, entonces animo a que su provincia se separe y hago negocio con la provincia. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Al final, cuando se independiza Panamá con ayuda indirecta de los Estados Unidos, consiguen el contrato los estadounidenses y construyen el canal. ¿Okay? Construyen el canal a inicio del siglo XX. ¿Okay? Durante 10 años de trabajos se consiguió construir el canal, un canal con esclusas, a diferencia del de Suez, que es casi a nivel. El Mediterráneo y el Canal Rojo están casi al nivel. En cambio, el Océano Atlántico, el Mar Caribe con el Océano Pacífico, pues necesitan hacer esclusas, ¿no? Entonces, esto, recordemos, le permitió a Estados Unidos generar una vía rápida para enviar armas desde su costa este a su costa oeste. O sea, porque ellos ya tenían el tren transpacífico, o transcontinental, que unía la costa este con la oeste, pero con el canal de Panamá ellos ganaron un medio con una ruta de unión de sus costas mucho más rápida. Y además controlaban, como si fuese un peaje, una caseta, una cabina, como si fuera una aduana, controlaban parte del comercio internacional que a fuerzas pasaba desde el Pacífico al Atlántico. O sea, era estratégico. Y por esa razón que, digamos, Estados Unidos lo mantuvo bajo su control durante casi 8 décadas. Recién es con el presidente Jimmy Carter, con tras las negociaciones, se firma el Tratado de Torrijos-Carter, donde el Canal de Panamá entra en un proceso de transferencia a los panameños hasta 1999, cuando Panamá asume el control total del canal. Pero es innegable que Panamá pues, seguía pues, unos vínculos muy fuertes con Estados Unidos, ¿no? En este momento, vuelvo y repito, es tal la crisis económica en Estados Unidos, es tal el peligro que siente Estados Unidos del crecimiento chino, del desafío que plantean los BRICS, del desafío que plantea Rusia militarmente hablando, que Estados Unidos está diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo necesito todo lo que tenga a mi alcance. Esto es emergencia nacional, seguridad nacional.
Necesito Groenlandia por los recursos y por su posición. Necesito Canadá también por su posición y sus recursos. ¿Ok? Necesito el canal de Panamá y también necesito más parte del Golfo de México por sus riquezas petroleras. Es decir, todo lo que pueda, porque es la única manera que puedo enfrentar al gigante chino. Eso es lo que está pasando. Para que se entienda, porque uno dice, no, Trump está loco, él habla, él es bocón, habla por hablar, no sabe lo que dice, a veces exagera. No, señor, no, señor, no, nos parecerá loco a nosotros, pero ese señor tiene todo un plan ahí urdido. Ese señor, ese señor de loco no tiene nada. ¿Ok? Que se haga el loco es otra cosa, ¿no? Con todo respeto. Pero no tiene nada de loco. Al contrario, vuelvo y repito, este expansionismo, por eso cité la historia, eso a mí me gusta siempre mis análisis históricos. Esto viene de atrás, esto no lo inventó Trump, no lo inventó Trump, no es nuevo. Simplemente se está reutilizando aquello que siempre le dio resultados a Estados Unidos. Y recordemos que en América Latina, todos los países de América Latina, en mayor o menor medida, hemos padecido el intervencionismo estadounidense. Es innegable, ¿cierto? Y también el intervencionismo soviético primero y ruso después. Si no, no existiría Cuba, no existiría Nicaragua, no existiría Venezuela en este momento, mi querido amigo. No, no se sostendría. Eso es intervencionismo ruso. Digamos las cosas claras, ¿no? Entonces, para que veamos que las potencias tienen esa forma de trabajar su política exterior. ¿Ok? Ahí tenemos un poco el canal de Panamá en cifras, ¿no? En este momento el canal de Panamá tiene dos problemas. Hay dos problemas en el canal de Panamá. En primer lugar, sufre una sequía terrible. Recuerden que tiene un sistema de esclusas, son como especie pues, de piscinas sucesivas, ¿no? A diferentes alturas, ¿no? Para subir y bajar un buque. En primer lugar, tiene sequía, por lo tanto, el lago, creo que es el lago Gatún, de donde se alimentaban las esclusas, se está secando, o sea, está bajando en su nivel por la falta de lluvias. Y esto está dificultando la fuente de agua para hacer que las esclusas funcionen con regularidad y funcionen bien. Eso es un problema que tiene en este momento el Canal de Panamá. Un segundo problema es que la ampliación que habían hecho ya quedó corta. Ahora con los famosos post-Panamax, los buques más grandes que existen, ya no caben en el Canal de Panamá. No caben, simplemente. No pueden pasar por ahí. Y en tercer lugar, vuelvo y repito, tiene la amenaza. ¿Cuál es su amenaza? La ruta ártica. Gran parte de la carga china y el sudeste asiático ya no necesitaría pasar por el Canal de Panamá rumbo a Europa. Podría irse por la ruta ártica y llegar por el Mar del Norte, por Gran Bretaña, ¿no? Ese es otro problema que tiene en este momento Panamá. Y obviamente también han salido otros competidores, ¿no? México está intentando, creo que ya tiene bien avanzado el canal terrestre del Istmo de Tehuantepec, conectando un par de puertos en esa zona, ¿no? Es un proyecto muy interesante del presidente López Obrador que dejó y que está continuando la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente Petro planteó el proyecto del canal de Chocó, me parece, ¿no? La zona cercana al Darién, ¿no? Para hacer también un canal bioceánico. Y existe también el fallido proyecto del canal de Nicaragua, que podría ser retomado en cualquier momento también, porque recordemos que los chinos no se van a quedar de brazos cruzados si Estados Unidos retoma un control del canal de Panamá y les empieza a poner tarifas exorbitantes, ¿no? Recordemos los famosos aranceles, pues, ¿no? Entonces yo te puedo poner un arancel del 300%, te triplico, te cuadriplico las tarifas del canal de Panamá y te hago la vida imposible, ¿no? O sea, aparentemente fue una queja de Trump de que los buques estadounidenses están recibiendo unas tarifas leoninas, ¿no? Que no corresponden, pero en el fondo es, yo quiero controlar el canal porque quiero obstaculizar a los chinos. Eso es una competencia en todo nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Bueno, de Canadá, ¿qué podemos hablar, mi querido amigo? Canadá es el hermano menor de Estados Unidos. Tiene una historia muy parecida a la de Estados Unidos, ¿no? Salvo que con la diferencia que en Canadá hay un componente francófono. O sea, no solo es la comunidad anglo-canadiense, sino también la franco-canadiense. Eh,
Y Canadá, a pesar que es un país que no es tan poblado, tiene alrededor de 45 millones de habitantes, un país enorme, el segundo más grande del mundo, casi 10 millones de kilómetros cuadrados, enormes recursos mineros. Recordemos que Canadá es una potencia industrial, potencia minera. Gran parte de las empresas mineras en Latinoamérica vienen de Canadá y también de Australia. ¿Ok? Ahora también hay empresas chinas. ¿Ok? Pero para que veamos, Canadá es, digamos, está pues entre las 10 o 12 economías más grandes del mundo. Tiene un PBI aproximadamente equivalente al 10% del PBI estadounidense, o sea, su PBI es mayor que el de, el de México, un poco menor que el de Brasil. Si estamos hablando de un país grande económicamente hablando. ¿Y por qué necesita Trump a Canadá? Por lo que acabo de mencionar también, Canadá tiene recursos, Canadá tiene costa ártica, ¿ok? Es decir, Estados Unidos necesita en este momento reclutar. Ahora, recordemos, ¿por qué razón Rusia atacó a Ucrania? No solamente porque no quiere tener a la OTAN cerca, recordemos, o sea, eso es un argumento que digamos es un argumento débil. ¿Por qué digo que es un argumento débil? Porque Rusia ya había permitido que la OTAN se instale en los países bálticos. ¿Qué puede ser más cerca de San Petersburgo y de Moscú que los países bálticos? A ver, cuéntame. Y Rusia ya lo había permitido, y por las buenas, no hizo guerra. También permitió la presencia de la OTAN en Polonia, muy cerca de Bielorrusia, y ahora ha permitido la presencia de la OTAN en Finlandia, y tampoco ha sido motiv casus belli, ¿no? ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué Ucrania sí y el resto no? ¿Ok? ¿Por qué en Ucrania Rusia sí ha reaccionado? Porque Rusia quiere recuperar su fuerza demográfica que la perdió cuando hubo el colapso soviético. Recordemos que antes de que la Unión Soviética colapsara, tenía un territorio aproximadamente de como 22 millones de kilómetros cuadrados, redondeando. 22 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 10 veces México, por lo menos. ¿Ok? La Unión Soviética. Tenía una población cercana a 300 millones de habitantes, es decir, equivalente a la de Estados Unidos. Cuando se divide la Unión Soviética, la Rusia pierde unos 5 millones de kilómetros cuadrados, en este momento está en 17 millones de kilómetros cuadrados, y lo más importante, pierde demografía, pierde la mitad de su población. Rusia cae a 150 millones. Y recordemos que en Ucrania hay 50 millones de habitantes, o había, ¿no? Antes de la guerra. Entonces Ucrania para Rusia era pues 50 millones de habitantes más, eran recursos mineros, las tierras agrícolas más ricas de Europa y casi del mundo están en Ucrania, las famosas tierras negras. Ucrania siempre fue granero de Europa. Entonces, Rusia, si Rusia quiere competir con China y con Estados Unidos, necesita Ucrania. Por esa razón es que invade Ucrania. No tanto por no tener a la OTAN cerca, porque repito, y acabo de demostrarte que ese argumento es débil. ¿Ok? Esos son datos históricos. Y entonces, por la misma razón que Rusia necesita Ucrania, Estados Unidos necesita Canadá, pues, porque Canadá le puede aportar 45 millones de habitantes más a Estados Unidos. La gran mayoría de esos 45 millones, población blanca, que es la que Estados Unidos siempre prefiere, ¿ok? Digamos las cosas claras, recursos mineros y todo, posición geoestratégica. Entonces, por esa razón es que Canadá es importante para Estados Unidos, ¿ok? Entonces, y estos amagos de incorporarla como un Estado 51 no es nuevo también. Esto desde el siglo XIX se viene conversando, se ha amagado, pero en este momento, repito, porque Trump ya lo dijo la palabra mágica. Esa palabra mágica se llama seguridad nacional. Si es de interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos, se hace sí o sí, por la buena o por la mala, te guste o no te guste, se hace, porque es seguridad nacional. ¿Ok? Eso se tiene que entender. Eso es lo peligroso de este tema. ¿Ok? Bueno, que haga lo que quiera hacer con Groenlandia, con Canadá, honestamente a nosotros en Latinoamérica nos debe tener pues sin cuidado, ¿no? Porque pues no es nuestro problema, ¿cierto? Pero si se mete con Panamá, se mete con México, ahí es otra historia, ¿no? Ya son vecinos nuestros, ¿no? Son hermanos de Latinoamérica, entonces la cosa cambia, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo claro eso, ¿listo?
Entonces, por esa razón se insiste en Canadá, listo, como un Estado 51. Ahora salió otra noticia hace unos días. Trump, en una entrevista televisada, propuso cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Repito, en lugar de Golfo de México, que se llame Golfo de América. Y dice que es un nombre más bonito, además que ellos, digamos, tienen más presencia, hacen más cosas, ¿no? Hacemos mucho trabajo ahí, dice, debe llamarse Golfo de América. Ahora, ¿por qué razón? ¿Qué importancia tiene un cambio de nombre? Tú dirás, oye, porque le llame como quiera, ¿no? Y salió la presidenta Claudia Sheinbaum, muy inteligente ella, a devolverle, ¿no?, el comentario sarcástico diciendo pues que Estados Unidos, ahora, a partir de ahora lo vamos a llamar la América Mexicana, ¿no? Se va a dejar de llamar Estados Unidos, lo vamos a llamar la América Mexicana. Fue una muy buena respuesta, muy inteligente, ¿ok? Pero me temo que no basta, no basta, porque esto, muy al margen de las bromas, es un tema serio. O sea, recordemos, muy aparte de los territorios que Estados Unidos le quitó hasta a México de una manera obviamente alevosa, una guerra pues imprevista, ¿no? Todo con ventaja a favor de Estados Unidos. Recordemos este caso, mi querido amigo, que hay un caso muy interesante, el famoso islote de Bermeja. Es decir, recordemos que los países no solo tienen fronteras terrestres, tienen fronteras marítimas, ¿ok? En el Golfo de México hay fronteras marítimas. Hay una parte del Golfo que está para Estados Unidos, hay una parte del Golfo que está para México, ¿cierto? Y había un islote que se llamaba Islote Bermeja, ¿ok? Que pues era parte del territorio mexicano y que le permitía a México proyectar su zona marítima más allá de la costa de esa isla Bermeja, dejando en manos mexicanas zonas riquísimas en petróleo, como el famoso Hoyo de Dona, que es una zona petrolera riquísima. O, sorpresa, en los noventas, durante el gobierno de Cedillo, esa famoso islote Bermeja desaparece, desaparece misteriosamente de los mapas. Ya no existe. Tú vas, navegas por ahí, no está el islote Bermeja. Estaba antes, ahora no está. Los bien pensados dirán, los ingenuos dirán, los ternuritas dirán, bueno, pues el mar subió su nivel y lo cubrió, pues ya no está el islote Bermeja. O pues, no, eso fue un malentendido, hicieron mal su trabajo los cartógrafos mexicanos y nunca existió eso, olvídate, ¿no? Pero si pensamos digamos, con desconfianza y pues con pensamiento geopolítico, nos damos cuenta de la importancia de ese islote. Y tiene todo el sentido que intereses estadounidenses estuvieran detrás de desaparecer ese islote, ¿no? Tal vez con complicidad de algunas malas autoridades mexicanas que no defendieron los intereses de México en ese momento. Pero lo concreto es que en este momento no existe. Y gracias a que ese islote ya no existe, Estados Unidos tomó posesión, ¿no?, de esa zona petrolera del Hoyo de Dona, donde pues Estados Unidos ha logrado pues toda la zona del Golfo de México que está en la zona de Estados Unidos, que en las costas estadounidenses, pues Estados Unidos ya lo ha exprimido al máximo, le ha sacado el máximo provecho. Pero la zona mexicana no está tan aprovechada. O sea, México sí, Cantarell, los pozos petroleros que ha tenido ahí sí los ha explotado, pero todavía hay un gran margen por explorar. Y esa es la razón que puede estar detrás de este interés de Trump y del gobierno de Estados Unidos de cambiarle el nombre al Golfo. Porque si ahora se llama Golfo de América, ya no se llama Golfo de México, entonces puedo pedir una revisión de las fronteras marítimas. Y por lo tanto puedo proyectar mi frontera más allá de lo que me correspondía a expensas de México. Ese es el peligro que hay detrás de todo esto. No es tan simple como cambiarle un nombre. Algunos ingenuos dicen, no lo va a poder hacer porque para eso necesita el permiso en México. Te acabo de repetir. Trump acaba de mencionar las palabras mágicas. Seguridad nacional. ¿Ok? Y recordemos que en este gobierno de Trump 2.0, Trump tiene mayoría en ambas cámaras. Repito, tiene la mayoría en ambas cámaras. ¿Ok? Entonces, si tiene la mayoría, él puede hacer decretos, puede sacar leyes unilaterales y hacer un cambio de mapas como le convenga a sus intereses. Es así de simple y así de peligroso, mi querido amigo. ¿Ok?
Ese es el peligro, ¿no? Ese es el peligro que hay ahorita en este momento para nuestros hermanos mexicanos, lamentablemente, porque, como dice el dicho, ¿no? Como ellos mismos dicen, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Lamentablemente ese es el desafío que tiene México por ser vecino de una potencia tan grande, ¿no? Digamos, a México tiene el mismo dilema que tienen los ucranianos en este momento, ¿no? Pues Ucrania tiene frontera con una superpotencia, pues, y México la tiene con la superpotencia que es Estados Unidos. Entonces tiene que hilar muy fino, muy fino. Yo confío en que las autoridades de este nuevo gobierno, el, el señor Ebrard, la presidenta Sheinbaum, van a tener que hilvanar muy fina su estrategia para evitar un revisionismo de frontera, ¿no? Que es lo que yo creo que puede estar como interés detrás de todo esto. ¿Listo? Eso es el peligro que hay en este momento. Ah, otro tema aquí también, aparte de este tema del Golfo de México, es el interés que tenía Donald Trump en el 2019 y que lo ha retomado de nombrar a los carteles mexicanos como terroristas. Recordemos que antes que Estados Unidos invada Irak, hubo toda una campaña de satanización de Saddam Hussein, recordemos, ¿no? A inicios de los años 2000, ¿no? De las famosas armas de destrucción masivas que Saddam tenía pues la capacidad de matar millones de personas y no sé qué tanto, en la famosa guerra antiterrorismo que desató Estados Unidos a raíz del 11 de septiembre, ¿cierto? Y se metió a invadir Irak y acá no valió nada las Naciones Unidas, no importa la opinión, seguridad nacional, seguridad nacional, que es lo mismo que invocó Putin. Por la seguridad nacional de Rusia, invádase Ucrania y San se acabó. Ese es el peligro que hay en este momento para nuestros hermanos mexicanos. Si Donald Trump saca adelante esa nominación, esa denominación a los carteles mexicanos como terroristas, le está dando las armas legales al ejército estadounidense para intervenir en territorio mexicano. Recordemos el caso del Mayo Zambada, fue capturado y llevado a Estados Unidos, que hasta ahora el gobierno mexicano está pidiendo explicaciones al gobierno estadounidense y no se las han querido dar, ¿no? Pero, repito, o sea, esto hay que enmarcarlo también en un contexto histórico, mi querido amigo. Recordemos en el siglo XIX, ¿ok? En 1850 más o menos. China era una potencia todavía, era un imperio, el imperio chino. Y Gran Bretaña, que estaba en pleno crecimiento, quería venderle más a China, pero no tenía que venderle. China le vendía seda, le vendía muchas cosas y la Gran Bretaña no tenía. Se les ocurrió empezar a vender droga. El primer narcoestado en el mundo oficial es Gran Bretaña, Reino Unido. Empezó a vender opio a los chinos. Los cultivaba en la India, que era su colonia, y se lo vendía a los chinos para drogar a la población. O sea, ganaba plata y no le interesaba que se drogara a la población. Tanto fue la crisis de drogadicción, es decir, tanta gente se empezó a drogar en la China imperial, ¿no? Que el emperador chino pues, se dio cuenta del peligro, porque imagínate, una fuerza laboral, una población económicamente activa, embrutecida por las drogas, pues obvio debilita tu capacidad productiva. Entonces el emperador chino protestó ante la Gran Bretaña, decidió quemar ahí, lanzar al mar unos cargamentos de opio, de droga, y la Gran Bretaña descaradamente le declara la guerra, defendiendo su negocio de narcóticos, y a Gran Bretaña se le unen otras potencias europeas como Francia y otros países, y atacan a China en las llamadas guerras del opio, la guerra del opio número uno y la guerra del opio número dos. Como consecuencia de eso, China fue derrotada, pierde Hong Kong, el famoso Hong Kong, ¿no? Tiene un origen colonial, y, y le imponen a China los famosos tratados desiguales, en la famosa diplomacia de las cañoneras y todo esto. Ahora, trayendo ese ejemplo histórico al presente, Trump ha expresado su preocupación por la epidemia que tienen en Estados Unidos de los famosos opioides, ¿no? Los famosos opioides, las drogas legales y el famoso fentanilo, que es una droga sintética. O sea, ahora ya no estamos hablando solo de la cocaína, porque antes era, sí, la cocaína que viene de Bolivia, Perú y Colombia hacia Estados Unidos. No, ahora es el fentanilo, droga sintética, hecha en laboratorio. Pero para hacer esa droga sintética necesitas insumos.
insumos que según Estados Unidos vienen de China, pasan por territorio mexicano y llegan a Estados Unidos. Media verdad, media mentira, bueno, saquen sus conclusiones, ¿ok? Pero el punto es que eso le va a dar un motivo a Estados Unidos. Ahora, ¿qué ha dicho el gobierno mexicano? Muy acertados, por supuesto. Oiga, señor Trump o señores de Estados Unidos, ok, si ustedes quieren que deje de llegar droga desde la frontera sur, ustedes paren de mandar armas, porque es obvio, las armas de los narcos mexicanos vienen del norte. Es decir, ¿por qué Estados Unidos permite ese tráfico de armas ilegal, que es lo que está generando tanta violencia en México? ¿Ok? Entonces, si queremos resolver el problema de raíz, pues se tiene que resolver completo, no por partes, ¿no? Se resuelve el problema de la droga y se resuelve el problema de las armas, pues. Y ya con eso se puede poner eso bajo control. Pero repito, el peligro de que Trump esté bajo esa denominación a los carteles mexicanos es lo que hay detrás de todo esto. ¿Ok? Entonces ahí también el gobierno mexicano va a tener que hilar muy fino y bueno, luego vamos a ver qué puede hacer México, qué puede hacer Panamá para que esto, digamos, atenuar estos riesgos. ¿Ok? Vamos a ver luego qué podemos aportar aquí en este análisis para que nuestros hermanos mexicanos y panameños no sufran, no sufran el abuso pues, del poderoso, ¿no? Obviamente. Muy bien, entonces es eso. Y aquí salió una declaración del famoso Elon Musk, que ahora es parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿cierto? Salió hace unos días en un post que hizo, me parece que en su red social X, antes Twitter, donde él menciona que Estados Unidos es una economía rumbo a la quiebra. Repito, Estados Unidos es una economía rumbo a la quiebra y que si no se toman medidas urgentes, eso es inminente. Lo dice el propio Elon Musk, para aquellos despistados que no creen que Estados Unidos está en crisis. Es una crisis tremenda. Y se supone que lo más centrado para hacer recortes, digamos, gastos ineficaces, ¿no? Ineficientes en el gobierno de Estados Unidos para recortar pues, programas sociales. Lo paradójico y lo irónico de todo eso es que el propio Elon Musk ha recibido subvenciones gubernamentales. Gran parte de la fortuna de Elon Musk, los proyectos del famoso Elon Musk, han sido financiados con gobierno, perdón, con dinero de los contribuyentes estadounidenses. Y ahora este señor que se ha beneficiado de las subvenciones estatales, ahora está entrando al gobierno para recortar subvenciones estatales a otros sectores, por ejemplo, salud, educación, etcétera. Entonces, eso es lo paradójico, pero bueno, la situación es esa. Otro tema importante, recordemos que en Estados Unidos ha habido una polarización muy fuerte y que ha habido dos bandos, ¿no? Básicamente los demócratas con la famosa agenda woke, ¿cierto? La famosa agenda progresista, LGBT, digamos, las minorías étnicas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Que encarnaba pues la famosa Kamala Harris, y Trump, que es de digamos, una vertiente más conservadora, ¿no? Más conservadora. Entonces, digamos que en este momento las famosas medios de información, las cadenas de información estadounidenses, están haciendo un cambio de chip, se están acomodando a la circunstancia, que antes eran muy pro woke, recordemos todos los memes que le han sacado a Disney, ¿no? Por los personajes woke que ha hecho en sus últimas películas y todas esas grandes cadenas y empresas ahora se están acomodando a la nueva primacía de lo no woke, ¿no? De lo awake, ¿no? Digamos, de lo de que estamos despiertos los conservadores, ¿no? Y entonces hay un cambio en la línea editorial para que veamos que esto es como decía el famoso Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan, tengo estos otros. ¿No? Entonces la gente muy, pues yo siempre digo, la gente, las ideologías son solo para las masas. La gente en los altos cargos de poder, las potencias, la gente poder es pragmática. O sea, haces lo que tienes que hacer para beneficiar tus intereses. Así funciona la alta política, ¿no? Para aquellos ingenuos que todavía creen en ideología, ¿no? No, eso, mi querido amigo, solo existe pues en los cuentos de hadas, ¿no?
Eso no funciona así, mi querido amigo. Muy bien. Entonces, podemos decir, por todo lo mencionado, mi querido amigo, que hay con el gobierno de Trump 2.0, el segundo gobierno de Donald Trump, hay un regreso a la doctrina Monroe 2.0, ¿no? Que textualmente decía América para los americanos, pero que en realidad significaba Latinoamérica para los estadounidenses o América completa para los estadounidenses, ¿no? Entonces, en este momento hay una política de, digamos, va a haber una política agresiva, un nuevo intervencionismo en Latinoamérica muy fuerte. Todos los países de Latinoamérica van a ser presionados y va a haber ese dilema. Es decir, sigo con Estados Unidos, con la famoso garrote, ¿no? Te portas bien o te castigo, te sanciono. Veamos el problema que ha tenido Venezuela durante tantos años, ¿no? Te sanciono, te destruyo porque te saco del SWIFT, te impido que te lleguen dólares, te dificulto pasar por el canal de Panamá, te pongo aranceles, te destruyo, ¿ok? O haces lo que yo digo. O, plan B, ahí está mi base militar, ¿ah? Por si acaso, pórtate bien, pórtate bonito, que ahí tengo mis marines cerca, ¿cierto? Eh, o China, ¿no? China es el otro socio comercial en Latinoamérica que está llegando, no con soldados, está llegando con empresarios, está llegando con inversiones y te está ofreciendo financiamiento. Y hay grandes proyectos en Latinoamérica que están entrando con financiamiento chino. Recordemos, el metro de Bogotá lo están construyendo en este momento empresas chinas. El megapuerto de Chancay en Perú fue construido por empresas chinas. Hay grandes proyectos ferroviarios y rodoviarios, autopistas en Brasil, inversión china, ¿ok? Y está entrando mucha inversión china en otros países, en Argentina también, en la base esta, digamos, científica que hicieron los chinos en la Patagonia, etcétera, etcétera, ¿ok? Se quiere hacer un tren ferroviario bioceánico que una a Brasil con Perú, atravesando Paraguay, atravesando Bolivia, etcétera, ¿no? Con ramales a través de la Argentina hasta Chile también, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la ruta de la seda, lo que China está haciendo, ¿no? Entonces, el famoso China es win to win, ganar, ganar. Estados Unidos es win to loss. Yo gano, tú pierdes. Entonces, esto va a estar muy difícil, porque además también está la polarización. Recordemos que Estados Unidos no juega solo en Latinoamérica. Tenemos tres actores en Latinoamérica, recordemos, ¿no? Estados Unidos, famoso garrote, ¿ok? Doctrina Monroe, intervencionismo. Rusia, que tiene el mismo juego, recordemos, Rusia está en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, y son pues regímenes autoritarios, dictaduras, sostenidas por Rusia, esa es la verdad, mano militar, y están los famosos Wagner, están ahí seguramente en Caracas, protegiendo a Maduro, la única manera en que Maduro se sostiene en el poder y puede hacer toda esa farsa de elección que ha hecho, ¿no? Eligiéndose eternamente. Y tienes el tercer actor que es China. Es decir, el hard power, digamos, la mano militar, el poder duro, Estados Unidos, Rusia. Poder blando, China, inversiones, infraestructura, negocios, comercio. Acompañado también, porque también viene Corea del Sur, también está en ese plan, invirtiendo. Por ahí también está la India, la economía del sudeste asiático, ¿ok? Que también invierte, y que es soft power. Recordemos el famoso Corea del Sur con su famoso K-pop o K-pop, como dicen algunos. Eso también es soft power, o sea, es influencia cultural. Es decir, ¿quién le hace sombra en este momento? ¿Quién compite en la influencia de Hollywood en nuestras naciones con la serie de Netflix? Novelas turcas, dramas y series coreanas, recordemos el famoso Juego del Calamar, ¿cierto? Eh, películas hindúes que están hace años, ¿no? Películas en el famoso Bollywood, para que veamos que la competencia en el soft power, en la influencia cultural, ¿ok?
que también es una batalla que se libra fuerte. Ante todos estos amagos de Trump de intervenir, de invadir, de tomar Groenlandia a la fuerza, ha salido Europa. ¿Qué ha dicho Europa? Curioso, ¿no? Europa desde el 2014, antes de 2008, que hubo el problema entre Rusia y Georgia, luego el 2014 con el Euromaidán, problema entre Rusia y Ucrania, luego con la invasión rusa del 2022, Europa nos ha dicho, cuidado con el cuco ruso. El cuco ruso, viene Rusia, nos quiere invadir, no se va a confrontar con Ucrania, hay que defender Ucrania porque si Rusia gana en Ucrania va a terminar conquistando hasta Lisboa, ¿no? Rusia quiere conquistar Europa, ¿no? Cuidado, no se puede permitir el expansionismo. Putin es un loco, ¿cómo se le ocurre expandirse? No, si ¿para qué quiere más territorio? Y ahora salió Donald Trump a quererse expandir y han quedado los políticos europeos como payasos, todo tibios, temerosos. Macron dice, bueno, Europa no puede permitir el expansionismo, esto tenemos que hablarlo, somos socios OTAN, pero para que veamos quién manda, quién realmente manda, ¿no? ¿Quién realmente manda? Si Estados Unidos, repito, dijo la palabra mágica, seguridad nacional, ¿cierto? Se va a hacer, esto se hace. Independientemente de lo que diga por ahí Macron, lo que diga Olaf Scholz, lo que diga quien sea. Estos no cuentan, son actores de segundo nivel, los actores de segundo nivel. Miren que entró Trump en esta, ¿no? Lo chamaqueó al famoso primer ministro de Canadá, ¿no? El Justin Trudeau, le dijo, no le dijo primer ministro Trudeau, le dijo gobernador Trudeau, gobernador del estado 51, ¿no? Entonces lo chamaquea a todos, ¿no? Los trata ahí de su, de su segundo, ¿no? Y Europa no tiene la fuerza para oponerse a Estados Unidos, no la tiene. No tiene la fuerza y no tiene las agallas para hacerlo. Europa es una sombra en lo que fue. Europa está en un limbo en este momento. Europa está en un momento crítico. Porque si Estados Unidos logra hacer lo que planea hacer, incorporarse a Groenlandia, incorporarse a Canadá, incorporarse a Panamá, ampliar su presencia en el Golfo de México, tal vez intervenir en el propio México. Si Estados Unidos logra hacer eso, China no tiene problemas, se está expandiendo comercialmente por el mundo. Rusia ya prácticamente tiene ganada la guerra en Ucrania. ¿Europa qué? Europa ha perdido su presencia en el Sahel, Europa ha dejado de ser un actor. Europa es una sombra, un fantasma de lo que fue. Y eso en gran parte porque los políticos que tiene. Por esa razón, la extrema derecha, la llamada extrema derecha en Alemania, en Francia, en otros países, está ganando fuerza. Y ellos son los euroescépticos. O sea, si estos partidos toman el poder, va a haber una balcanización de la Unión Europea. Va a haber una salida de Francia, una salida de Alemania, o sea, va a haber más salidas como la de Gran Bretaña en el 2017, 2018, del famoso Brexit. Entonces, esto es inminente también, es parte de. Ahí tenemos la renuncia de Trudeau, ¿no? O sea, después de haber sido vilipendiado por Trump, ridiculizado por Trump, Trudeau tuvo que renunciar. Pero recordemos, ¿eh? Ojo que también esto se enmarca en una lucha, si se puede decir, medio ideológica, ¿no? Porque recordemos, había todo un sector progresista, woke, ¿no? Que abarcaba parte de los gobiernos europeos, parte de Justin Trudeau, obviamente, pues progresista, y Trump, que es de corte más conservador, y hay una pugna entre ellos. Probablemente el siguiente primer ministro canadiense, mientras todavía Canadá le quede tiempo de independencia, va a ser de un corte más conservador, yo creo, para poderse llevar mejor con Trump. ¿Ok? Entonces, esa es la situación al día de hoy. ¿Ok? Luego, ya para ir cerrando y ver las preguntas de ustedes, a nivel internacional, la política exterior de Trump va a estar centrada en estos países. Estos países son los que se han dado a llamar los swing states. Recordemos que swing state es una nomenclatura que se usa en las elecciones de Estados Unidos, donde a ciertos estados, hay estados que son tradicionalmente demócratas, como California, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nueva York. Hay estados tradicionalmente republicanos, Texas, por ejemplo.
¿ok? Y hay estados que se llaman swing state, ¿no? Que llaman los estados péndulos, los estados volátiles. Es decir, que pueden variar, que no están seguros, pues, que a veces están en un bando, a veces están en otro bando. Por eso le llaman los swing states, ¿ok? Eso en la selección estadounidense. Ahora, a nivel geopolítico, eh, en el gobierno estadounidense ellos han clasificado que en el mundo hay unas potencias regionales que se les puede denominar swing states. O sea, son países importantes, pero que son volátiles, o sea, que no, a veces están con los intereses chinos, rusos, a veces están con Estados Unidos, o sea, como que no se casan con nadie, ¿no? Esos son Brasil, el país BRICS, pero no ha dejado de hacer negocio con Estados Unidos, ¿eh? Cuidado, ¿no? La élite brasileña es muy europeísta, nada que ver con los asiáticos. Lo hacen negocios por necesidad, por interés, pero no porque le caen. La élite brasilera es muy europeísta como la élite del Cono Sur, ¿no? Uruguay, Argentina, Chile son muy europeístas. La élite mexicana, la élite centroamericana, la élite andina, ¿no? Colombia, Perú, Ecuador son muy pro Estados Unidos. Entonces, para que veamos, ¿no?, las tendencias. Ahora, Brasil, Brasil es un estado ambivalente, según la clasificación estadounidense. Turquía, miembro OTAN, ¿eh? Y está coqueteando con los BRICS. Está coqueteando con los BRICS. Arabia Saudita, tradicional aliado estadounidense, ha sido uno de los que avaló el famoso petrodólar. También está en proceso de adhesión a los BRICS desde el año pasado. La India, país BRICS, pero no deja de hacer negocios con Estados Unidos. Claro que no. Tiene muchos tratados militares con Rusia, es país BRICS, pero tiene muchos lazos comerciales con Estados Unidos, al igual que Arabia Saudita todavía. Gran parte de la fortuna de las familias saudíes está en Nueva York, Londres. Sudáfrica, país BRICS, pero recordemos que gran parte de la élite gobernante, ahora de raza afroafricana, etnia africana, pero también está la presencia de los antiguos Boers, ¿no?, que tuvieron el poder en el apartheid. Entonces, Sudáfrica también es un poco ambivalente. E Indonesia. Indonesia es un país interesante porque Indonesia es el país islámico más poblado del mundo. Indonesia. ¿Ok? Y es un país grande, gigante. O sea, la suma de territorio es casi el tamaño de México, imagínate. O sea, está bien grande Indonesia. Y en población, tiene una población que ya superó la población de Brasil. Más de 230 millones de habitantes, Indonesia. Y de hecho, las proyecciones de acá al año 2050 señalan que Indonesia va a llegar a ser la cuarta o quinta economía del mundo por PBI y PPA. Estos son los estados en los que Estados Unidos se va a concentrar en su política exterior para alejarlos de la órbita chino-rusa y acercarlos a la órbita estadounidense. Son los países que van a tener la prioridad en la agenda estadounidense para tenerlos en su esfera de influencia. Porque recordemos que, obviamente, en Latinoamérica, México, Colombia, Panamá, gran parte de Costa Rica, son países tradicionalmente con fuertes lazos comerciales con Estados Unidos, ¿no?, muy fuertes. Chile, muy fuertes lazos económicos también con Estados Unidos y con la Gran Bretaña, es tradicional, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay, fuertes lazos tradicionales con Europa, sobre todo con Italia, con España, ¿no? Fuertes inversiones europeas ahí. Ahora Perú, Bolivia están jugando un poco a ser el ahijado de China, ¿no?, con fuertes inversiones de China, para que veamos cómo está en la zona de influencia, ¿no? Que no nos guste hablar esto y no sea políticamente correcto, pero es que así funcionan. ¿Por dónde están jugando? ¿Por dónde está jugando tu ficha, no? Y si bien es cierto, la India, Brasil, Sudáfrica son países BRICS fundadores, pero no están del todo al 100% casados con los intereses rusos-chinos, ¿ok? O sea, están como siempre en una tercera posición ambivalente. Tienen su propio juego, pues. Así funciona. Tienen su propio juego geopolítico. Pero Estados Unidos va a tratar de alejarlos de los chinos y acercárselos a ellos.
Eso va a ser un poco lo que va a ser la política, los objetivos de política exterior de Estados Unidos. Y ahora, perdón, ahora, un regalito que le está dando Rusia y China, o un mensaje, a vísperas de que Trump asuma el poder, es estas dos noticias que han llegado este mes de enero. Primero, el día de ayer viernes, bueno, hoy día, ¿no? Hoy día fue 16, o fue ayer, fue hoy día, ¿no? Hoy día, 17 de enero de 2025, se ha firmado el acuerdo formal de asociación entre Rusia e Irán. Curiosamente, ¿no? Es curioso, ¿no? Irán siempre fue un aliado, digamos, un aliado informal de Rusia, siempre ha estado enfrentado a Israel, pero a diferencia de Estados Unidos, que siempre ha sido abiertamente pro-Israel, ¿cierto? Rusia nunca fue abiertamente pro-Irán, nunca lo fue. Siempre hubo un apoyo ahí indirecto, sí le vendió los S-300, pero ahora recién Rusia se quita la mascarada, deja la pose ahí digamos, de neutral y ya se la está jugando por Irán. Ahora sí, recién, ¿no? Ya que ya se peleó con toda Europa, ¿no? Se ha peleado con Estados Unidos. No, ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿No? Irán ya está protegido formalmente por Rusia. Es decir, tiene paraguas nuclear. No tiene aún la bomba, pero tiene el paraguas nuclear ruso, como lo tiene Bielorrusia, como lo tiene Norcorea. Es decir, si Estados Unidos e Israel estaban pensando hacer un ataque a Irán, no, ahora lo tienen que pensar dos veces, pues, porque Irán, aparte de tener sus propias capacidades defensivas, ahora tiene un tratado formal, ¿ok?, de vínculo con Rusia. Entonces, claro, iba a haber una transferencia tecnológica, o sea, Rusia va a empezar a apadrinar más a Irán. Entonces, esto es interesante, ¿no? Es un mensaje ahí a Donald Trump a víspera de su asunción. Y en la otra noticia, el 6 de enero de este mes, el 6 de enero, un lunes creo que cayó, Indonesia, país swing state, ¿no?, acaba formalmente de ingresar a los BRICS, ¿no? Recordemos que en este momento la presidencia de los BRICS está en manos de Rusia, de Brasil, y por eso sale en la foto Lula con el presidente de Indonesia. Recordemos la importancia de Indonesia, la acabo de mencionar, ¿no? Un tremendo ingreso de Indonesia a los BRICS, con lo cual los BRICS afianzan su poder, su influencia, y empiezan a marcar una superioridad ya en términos económicos versus los G7, para que veamos cómo se están posicionando los bloques económicos políticos. Y otras noticias para ir terminando. ¿Recuerdan las noticias que llegó como parte de la crisis europea generalizada y sobre todo alemana, ¿ok?, por la torpeza alemana de haberse peleado con Rusia, a expensas de sus propios intereses? Volkswagen, Audi, muchas empresas alemanas, digamos, emblemáticas, están anunciando cierre de plantas en Europa, porque pues no pueden con la competencia de los autos chinos. Y ahora los chinos, que han llevado la quiebra o gran parte de la quiebra a las plantas de Volkswagen, ahora se están ofreciendo en querer comprarlas. Es decir, China ya no solamente se dedica a exportar, se dedica a invertir. Te pone plantas para poder fabricar en tu país y vender ahí. Entonces China ya no solamente es la fábrica del mundo, sino ahora es el inversor del mundo, pues, es el que tiene la billetera más grande y más gruesa. Y por esa razón China va y pone el efectivo en la mesa y se hace de empresa. ¿Por qué quiere esas fábricas? Por patentes, para tener presencia directa en territorio alemán y poder vender sus coches. Es decir, es una manera de evadir las sanciones. Recordemos las aranceles que le ha puesto Estados Unidos y Europa a los coches chinos, para que veamos la capacidad, cómo están las cosas en este momento, en enero de 2025.
¿Qué podemos hacer nosotros en Latinoamérica ante todo este embate, ¿no? De la doctrina Monroe 2.0? Donald Trump se viene con fuerza, se viene con todo, ¿qué hacemos? Yo pienso que el ejemplo, y voy a poner otro ejemplo histórico para que se entienda mejor, fue lo que pasó en la Guerra de Malvinas. Fue lo que pasó en la Guerra de Malvinas. Recordemos, y esto es una etapa dolorosa para nuestros hermanos argentinos, Argentina ha tenido siempre la élite argentina, un europeísmo muy fuerte, y pues tienen una herencia cultural europea muy fuerte, ¿no? Muy característica de los argentinos. Y Argentina pensó que cuando entrara en problemas con la Gran Bretaña, ¿no? Como Argentina era aliado de Estados Unidos, recordemos, era una dictadura de derecha, ¿cierto? El famoso Galtieri, ¿ok? Era una dictadura de derecha, ahijado de Estados Unidos, pues pensó, dijo, bueno, pues yo ahora que voy a enfrentarme a la Gran Bretaña para tomar las Malvinas, Estados Unidos pues será neutral, ¿no? Porque tanto Gran Bretaña y yo somos sus aliados, y pues permitirá que Gran Bretaña y yo nos entendamos, ¿no? Y resolvamos nuestra diferencia, ¿no? Y Galtieri calculó que invadiendo las Malvinas, tomando posesión, podía forzar a Gran Bretaña a una negociación, ¿no? De hechos consumados y lograr la hazaña de recuperar las Islas Malvinas. Y el cálculo le salió mal. No solo Estados Unidos, Europa entera cerró filas en torno a Gran Bretaña. Cerró filas en torno a Gran Bretaña. Entonces, esto fue una sorpresa para pues, los argentinos, ¿no? Se supone que los hermanos italianos, franceses, españoles, pues iban a apoyar la causa argentina, pero no. Eh, Muchas de las armas argentinas eran de origen occidental y lo primero que hizo Estados Unidos y Europa fue aplicarle un embargo de armas a Argentina. Argentina no tenía cómo abastecerse de nuevas armas, sobre todo nuevos misiles, los famosos Exocet, que eran misiles de fabricación francesa, ¿ok? Y que Argentina necesitaba pues abastecerse de nuevos misiles una vez que los usara la gloriosa Fuerza Aérea Argentina que hundió a un destructor inglés y se lució en los combates aéreos, pero pues sin misiles, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer mucho, ¿no? Y ante la traición estadounidense y europea a Argentina en dicha guerra, hubo la solidaridad de sus hermanos latinoamericanos. El Perú, por ejemplo, le brindó misiles, hizo una operación encubierta, hizo llegar armas a los argentinos para que pelearan, hasta ofreció pilotos que, bueno, el presidente argentino no aceptó, y eso pues obviamente demostró la solidaridad en hechos del Perú, y hubo también otros gestos amistosos pues de Venezuela, del propio Brasil, ¿no? Me parece que también de México, algunos otros países se sumaron a la solidaridad a un hermano latinoamericano en peligro, ¿no? En guerra contra una potencia europea, ¿cierto? Pero lamentablemente, pues no fue un bloque común, o sea, no fue una ayuda, pues, digamos, que fluyera, ¿cierto? Organizada y masiva, ¿no? Fue como algunos casos excepcionales, lamentablemente, lamentablemente. No, no hubo pues una ayuda en bloque, que imagínate, pues si Argentina hubiera tenido la ayuda en bloque de Latinoamérica, por lo menos cerrando las bases aéreas y puertos latinoamericanos a la Royal Navy y a la Royal Air Force, cerrando pues estas opciones, Argentina hubiera podido tener un mejor desempeño, ¿cierto? Pero esto no sucedió. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que es hora de que entre latinoamericanos hagamos las paces. Lamentablemente han habido roces diplomáticos eh, por X razones hace algunos meses atrás, años atrás, entre algunos países latinoamericanos, ¿ok? En aras de la unidad no voy a nombrar causas ni voy a tomar partido por ningún bando, ¿ok? Pero ha habido ciertos roces diplomáticos y yo creo que esto debe resolverse. Debe resolverse en aras de recuperar que Latinoamérica presente un bloque común, ¿ok? Por lo menos una declaración en la OEA donde los países en Latinoamérica firmen un compromiso
de que si un país latinoamericano es intervenido o invadido por una potencia extranjera, una potencia atómica, los países latinoamericanos presentarán un frente común y apoyarán a ese país agredido. Si esto no se hace, mi querido amigo, lamentablemente vamos a tener un Panamá 2.0. Recuerden que Panamá fue invadido el 89, so pretexto de sacar a Noriega del poder. Noriega había sido un aliado de Estados Unidos años atrás y cuando dejó de ser aliado fue tachado de narcotraficante y invadieron Panamá, así, sin más ni más. Seguridad nacional. Igual se puede decir la isla de Granada, recordemos la isla de Granada. ¿Y qué puedo decir? Hay riesgo de que intervengan en México. En México ahí está un museo de las intervenciones. O sea, esto no es nuevo. El peligro es real. Y por eso yo invoco a los políticos en Latinoamérica y a todos los intelectuales en Latinoamérica. Es hoy hora de unirnos, mis queridos amigos, por lo menos en cosas básicas. Cosas básicas. Y por eso este canal nació. Este canal, nosotros promovemos la unidad en Latinoamérica. De mí no van a escuchar hablar críticas malas, cosas malas, expresarme mal de un país hermano en Latinoamérica. Jamás, jamás. Por eso es que yo no estoy a favor de la polarización, no estoy a favor ni de la izquierda ni de la derecha, de estos locos, payasos de siempre, que nos buscan dividir, porque juegan para el enemigo, juegan para las potencias. Divididos, vamos a estar jodidos, esa es la verdad. Si nos unimos, vamos a ser fuertes, respetados. Y esa es la tarea. Y el primer paso para unirnos es respetarnos, pues. Dejemos las estúpidas batallas de redes sociales donde nos atacamos unos a otros, estúpidamente. ¿Saben qué piensa un estadounidense, un europeo, de nosotros cuando nos ve peleando en redes? ¿Se han puesto a pensar eso, mis queridos amigos? Imagínate que tú ves a un nigeriano, a un sudafricano, a un congoleño, a un senegalés, africanos, peleando entre ellos. ¿Por quién es menos negro? ¿Por quién es menos pobre? Imagínate eso. ¿Qué te causaría eso? Te causaría sorpresa y hasta risa de repente, ¿no? Oye, tú tan loco, ¿no? Si todos son negros. Es lo mismo que piensan los estadounidenses y los europeos de nosotros cuando nos ven peleando en redes. ¿Qué piensan de nosotros? ¿No? Son latinos pendejos, dirán. Son latinos idiotas. Ja, 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 latino pendejo. Se pelean entre ellos. Por eso los tenemos ahí jodidos, pisoteados. Eso tiene que acabar. Por eso en este canal promovemos la unidad. El primer paso de la unidad es el respeto. El segundo paso, conocer lo nuestro. Y el tercer paso, tener objetivos comunes. Tenemos que unirnos en un frente común. Se viene la polarización, se viene un enfrentamiento fuerte, no solo de Estados Unidos, ¿ah? Por eso yo advierto el peligro. Esto no es solo intervencionismo estadounidense, también es intervencionismo ruso, porque es el juego de siempre, es la Guerra Fría 2.0. Se viene una Guerra Fría 2.0. Vamos a volver a tener guerrillas prorrusas con paramilitares pro-estadounidenses, donde los muertos los vamos a poner los latinoamericanos. Nuestros países van a ser fallidos. ¿Queremos eso? Por eso este canal aboga por eso. Por eso lamentablemente acá en Internet abundan los propagandistas. No son analistas, son propagandistas. Porque santifican a un bando y satanizan al otro bando. Ese es un propagandista. Y están en la nómina de los medios de comunicación de un bando o del otro, en la fundación, en las ONGs. Por eso en este canal nosotros tratamos de ser objetivos, ¿ok? Tratamos de promover esa línea de centro. Mando un gran abrazo de hermano latinoamericano. No pierdan la fe y la esperanza. Recuerden la tarea, no me fallen, ¿ah? Den like, comenten y compartan. Esa es la tarea que les dejo si quieren que esto mejore y esto, digamos, prospere, ¿vale? Les mando un gran abrazo. Recuerden, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima. Cuídense mucho.